la segunda mesa de la tarde de hoy. Me toca presentar a los expositores que nos van a acompañar en esta mesa. Esta es una mesa absolutamente central, va al meollo del asunto, al centro que motivó esta convocatoria a este coloquio, que son los 30 años de la publicación de Bernabé Bernabé, y como hemos enfatizado, más que en la propia novela o que en el propio autor, también nos quisimos centrar fuertemente en el debate o en la controversia que se originó a partir de esa novela. ¿Verdad que aquí hay algo inusual, se convirtió verdaderamente en un fenómeno interesante a analizar también desde el punto de vista de la recepción, de la sociología de la cultura, esa multiplicidad de reediciones, esa cantidad de volúmenes, cómo la sociedad uruguaya recibió en ese contexto esa obra y las razones y los motivos por los cuales eso aconteció. La celebración de un debate, en suma, en épocas en que es necesario reivindicar los debates de calidad, los debates de ideas. Voy a presentar entonces a los panelistas, no se necesita demasiado, todos, buena parte de la gente que nos acompaña hoy sabe muy bien quiénes son ellos y qué han hecho. Hugo Achúcar, empiezo por allá, exdirector de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, poeta, escritor, investigador, ensayista, y uno de los protagonistas centrales en aquel debate, en aquella controversia intelectual que se suscitó a partir de la publicación de Bernabé Bernabé, con una seguidilla de réplicas, contrarréplicas, todas ellas discurrieron por allí. Yo recuerdo Brecha, Cuadernos de Marcha, probablemente haya habido más medios y por supuesto siempre tenemos un problema más grave de registro en lo que es intervención radial o de otra naturaleza. Tenemos más conservación y acceso a lo que ha quedado registrado en medio de prensa escrito, ¿verdad? Sigo con Ana Inés Larreborges, investigadora también, profesora de literatura, investigadora de la biblioteca. Yo también recuerdo un artículo, un ensayo contundente en Brecha, si no estoy equivocado, de Ana Inés, dando una primera respuesta también a Washington Lockhart, muy meticulosamente planificada y desarrollada, y muy contundente también, ¿verdad? Ana Inés entonces fue otra de las protagonistas centrales de aquel debate en aquellos años. Y por último, a Teresa Basile, es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de La Plata y también es una persona que nosotros hemos leído y hemos ido conociendo en el paso de estos años cada vez que intentábamos aproximarnos a la obra de Tomás y aquella controversia de los años 88, 89. Y yo le decía a Teresa, medio en serio, pero medio en broma, que es una de las principales estudiosas o expertas en lo que vendrían a ser los estudios de matosianos, porque es verdad que Teresa ha seguido con atención este tema, ha ahondado, los ha estudiado, y ahora, bueno, tenemos la novedad de que está presentando en estos mismos días un nuevo libro en donde no se centra exclusivamente en la obra de Tomás, pero sí muy centralmente en la obra de Tomás. Si no oí mal, hojeándolo, creo que 2 de los capítulos están dedicados a obras de Tomás como Bernabé Bernabé y La Fragata de las Máscaras y su recepción. Nada más. Un gusto tener semejante panel y semejantes expositores. Bueno, creo que yo estoy primera en el... ¿o no? ¿Cómo es? Sí. Bueno, esto vamos se puede... de derecha a izquierda. Bueno, eso después lo discutimos. Bueno, para mí es un verdadero encanto estar acá. Como acaba de decir Luis, bueno, yo en realidad di por finalizada mi trabajo que comenzó con la tesis doctoral sobre Bernabé Rivera, sobre Tomás de Matos. Y cuando uno publica un libro ya dice, yo de esto no quiero leerlo más, no quiero saber más nada. Entonces yo quiero agradecer a Elena la invitación y a todo su equipo, la atención también, la invitación que hizo, y debo decir que fue como un desafío, fue una invitación que por una parte me encantó, porque yo venía trabajando en esto, y por otra parte dije, bueno, pero yo ya dije todo lo que pensaba o lo que podía llegar a pensar sobre
Tomás de Matos, sobre su obra y en especial sobre Bernabé, ¿no? Entonces realmente, bueno, la verdad que este último mes estuve en un viaje y allí yo, digamos, tuve que enfrentar esta cuestión de cómo volver a leerlo, ¿no? O sea, no puedo venir a un coloquio a decir lo mismo que dije en mi tesis doctoral. Entonces, bueno, finalmente le encontré como una vuelta. Nunca me llama nadie, lo juro. Estás muy requerida. No, es que lo tenés que levantar para arriba. El mío es para el costado, pero lo voy a silenciar, lo voy a silenciar. Yo voy a proceder a hacer lo mismo. Gracias. Después de una Bueno. alerta. A ver, la ley de Murphy, perdón. Exactamente. Entonces, en esta cuestión, en esta relectura que estoy haciendo de Bernabé, y que, bueno, así se escucha mejor. En esta relectura, lo que, bueno, también Elena me sugirió no leer nada, ¿no? Así que se van a tener a la torpeza de mi oralidad. Lo que me pareció, o lo que me pareció nuevo en mi lectura, era poder leer Bernabé en el cruce de dos discursos. Digamos, cómo muy tempranamente esta novela ponía en escena la narrativa humanitaria. Cómo acá se veía, digamos, yo diría en primer lugar, el pasaje de un discurso, de un paradigma basado en lo político, que era el que habíamos heredado de los 60 y de los 70, y cómo este discurso estaba dando paso en la postdictadura a los discursos de los derechos humanos, ¿no? Lo que llamamos la narrativa humanitaria. Entonces, como más que un pasaje, me parece que Bernabé y que el universo de Tomás de Matos propone un cruce, ¿no? Y este cruce pone en fricción dos relatos. Y esto permite una nueva lectura de la historia. Yo diría que, para decirlo como rápidamente, ¿no? Josefina va a ser la voz ética, ¿no? La voz ética, aquella que habla desde los derechos humanos, ¿no? Y que va a interpelar el discurso político, que es el discurso de la historia en este caso, ¿no? Un poco, eso es para darle una síntesis más o menos rápida a mi propuesta. Entonces, partimos de un discurso político, ¿no? Dije de la década 60-70, heredado, que viene, que en un punto va a ser residual o va a ser cuestionado, ¿no? Que se despliega en los términos del enfrentamiento entre capitalismo, comunismo, así que tiene su propia retórica que todos conocemos: democracia, revolución, opresores, oprimidos, colonizadores, colonizados, etcétera, etcétera, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y que se puede resumir en ese sintagma de todo es político. En cambio, la emergencia de la narrativa de los derechos humanos en los 80, incluso antes, ¿no? Se articuló sobre la violación de los derechos humanos por parte, bueno, de la casta militar. Servía de base a un tipo de reclamo ético y jurídico y trataba de evitar el discurso de lo político, tanto del Estado terrorista como de la izquierda, ¿no? Revolucionaria. Esto se hizo muy visible en el juicio a las juntas en la Argentina, ¿no? Eran los militares justamente los que recuperaban el discurso político para poder justificar, ¿no? el empleo del terror estatal. Entonces así se sustituyeron también categorías como pueblo, oligarquía, proletariado, burguesía, por los conceptos de victimario y víctima, ¿no? Que en un punto también era un modo de lavar, de borrar, ¿no? Toda esa carga política. Bueno, entonces creo que en algún punto el cruce de estos dos, ¿no? Y las fricciones entre estas dos narrativas, entre estos dos discursos, es lo que uno puede leer en Bernabé de Tomás de Matos. Por supuesto que no quiero reducir a toda lectura, siempre necesariamente es una reducción, pero sabemos que Tomás de Matos, como hoy lo han descrito, era un humanista,
¿no? Y en él también se ve la presencia de otros debates. En principio, él mismo se definió como un cristiano de izquierda y hay muchas cuestiones y temas que aparecen en sus obras, ¿no? Que tienen que ver con la duda, la clemencia, la tolerancia, la comprensión, que tienen que ver con ese otro registro, con ese otro discurso del cristiano de izquierda. Y también, por supuesto, está el discurso y el paradigma, digamos, de las cuestiones de género, ¿no? A partir de la figura femenina de Josefina, y también, por supuesto, todos los debates que tienen que ver con los post, ¿no? Que llevaron al cuestionamiento de las certezas, hoy se habló y a la deconstrucción de las grandes narrativas, ¿no? Todos estos discursos están presentes, pero yo hoy me quiero detener en leer Bernabé como un escenario donde arriba la narrativa humanitaria de los derechos humanos, ¿no? Yo sé que empezamos más tarde, ¿no? Bueno, yo tengo una serie de puntos donde es posible explorar esta cuestión. Entonces, no los voy a leer todos, evidentemente, porque no me va a dar el tiempo, o no los voy a comentar todos, pero sí voy a señalar como puntualmente algunos. El primero tiene que ver con el tránsito de lo político a lo ético, que es un poco lo que yo adelanté. Y acá solamente quiero citar una parte de una entrevista que hoy Luis Röniger citó, pero que justo, por suerte, no citó los primeros 2 renglones, que son los que a mí más me interesaban. Dice Tomás de Matos, en una entrevista que le hizo Rosario Peirú, que estuvo recién, dice: pero entiendo de forma muy diferente lo del compromiso político, yo lo cambiaría por compromiso ético, ¿no? Y ahí después sigue la cita. Entonces eso me interesa, ¿no? Cómo pasar, y él cita a Alejo Carpentier, cómo se pasa de los 60 de Alejo Carpentier, del siglo de las luces y de todo lo que rodeaba a la Revolución Cubana, a una postdictadura donde ingresa la cuestión de los derechos humanos y está esta cuestión ética como horizonte desde el cual efectuar una crítica. Bueno, a ver, porque bueno, entonces, ¿en qué momentos? Voy a mencionar algunos momentos donde esto se hace visible en el personaje de Josefina, ¿no? Por ejemplo, ella advierte y desnuda los vínculos entre la razón instrumental y la violencia política, ¿no? Respecto a focalizando en el exterminio de los charrúas. Y dice, cito: la modernización de nuestros campos pasaba necesariamente por el exterminio y la disolución de los charrúas. Junto a esto, también la mirada de Josefina, esa mirada ética, ¿no? Siempre está muy atenta a cualquier deliberada ignorancia, desatención, humillación de la dignidad del ser humano, ¿no? Como la traición empleada, esa celada empleada contra los charrúas, como también la ruptura de las familias y el reparto a familias de Montevideo, de las familias charrúas, ¿no? Y también el envío de 5 charrúas a París en 1833, ¿no? También es interesante, y esto creo que es un giro fundamental, cómo ella explora, ¿no? La interioridad de quienes deben soslayar las vallas de la conciencia, ¿no? Para poder llevar a cabo acciones de cierta violencia que anteponen los fines a los medios, ¿no? Esta es una de las cuestiones que es central en toda la reflexión de Tomás de Matos, ¿no? Como en algún punto cierta violencia política suponía, ¿no? Descuidar los medios por poder cumplir los fines. Esto se ve, y no lo voy a analizar acá, en todo el desarrollo que él hace respecto a el tema de la obediencia debida, ¿no? Que es otro punto también que es bien claramente algo que aparece en la postdictadura y respecto al presente en el cual él escribe. El segundo punto que me interesa es cómo aquí aparece la cuestión del genocidio, ¿no? Es decir, cómo este exterminio
de los charrúas, repone un tema, bueno, hoy citaban a esta cuestión de, esta opinión de Octavio Paz, ¿no? Que repone la cuestión de los genocidios y de los genocidios fundacionales, ¿no? De los estados nacionales. Y en algún punto también este es un giro que se da en la postdictadura, el hecho de desplazar, esta es una reflexión que hacen Enzo Traverso y Hugo Besetti, ¿no? Cómo se desplaza la mirada, y eso se ve mucho en las novelas, desde la épica, desde las historias de las glorias nacionales hacia las historias de las víctimas, ¿no? Entonces uno podría pensar esta suerte de pasaje, ¿no? Pensando la novela histórica de Eduardo Acevedo Díaz, que es sobre la épica de la independencia, ¿no? La novela decimonónica. También uno podría luego mirar qué pasa en los 60 con la nueva narrativa histórica, por ejemplo, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, y cómo allí Alejo Carpentier, como también lo hará luego Roberto Fernández Retamar en El Calibán, construye una genealogía de las revueltas, de las revoluciones, de los levantamientos de los sectores oprimidos, indígenas, afroamericanos, bueno, independentistas, etcétera, etcétera, ¿no? La verdadera historia de América Latina pasaba por las revueltas y levantamientos de los sectores oprimidos, ¿no? Entonces estas eran en un punto épicas. En cambio, en la postdictadura, bueno, y en Bernabé en especial, lo que hay es una lectura que arma ahora una genealogía de las violencias de Estado, ¿no? Y eso se ve muy claro en la estructura temporal de la novela. Los tiempos que Tomás de Matos, en esa idea de una novela hecha por capas, ¿no? Y por una multiplicidad de voces, de personajes y también de temporalidades, cómo va construyendo bueno, digamos una línea temporalidad, esta genealogía, cuyo punto inicial es este genocidio fundacional, el de los charrúas. Pero luego ella habla desde 1885, que es el militarismo de la Torre. Entonces ahí tenemos genocidio fundacional, dictaduras, y esto se conecta, claro, con el editor que habla y firma su carta un 12 de octubre que alude evidentemente al descubrimiento de América, y también habla del juicio de Nuremberg, ¿no? Que nos remite a la Shoah. O sea, hay un mapa completo que su punto culminante evidentemente es el momento en que se publica en el 88 Bernabé, ¿no? Entonces verdaderamente hay una genealogía. Ya voy cerrando. Bueno, pero entonces me voy a detener solamente en una cuestión, que es la que me parece que me interesa para mostrar la complejidad de él. En él dije al comienzo, no hay un desplazamiento de un relato político hacia un relato ético, sino de lo que se trata siempre, en su perspectiva, es de construir figuras que sean como una doble cara de Jano. O sea, Bernabé es un militar ejemplar, ¿no? Y es un héroe de la independencia. Y sin dejar de ser esto, es a la vez un victimario, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos dos discursos? ¿Cómo estos dos discursos entran en fricción entre sí, ¿no? Bueno, creo que esa es un poco la complejidad con la que él mira la historia, mira este personaje, bueno, porque otro de los puntos era esta categoría de victimario, ¿no? Que en ningún momento tiene que ver con todas esas figuras de victimarios que aparecen en las narrativas argentinas y en otras narrativas del Cono Sur, ¿no? Esos estereotipos del victimario malo y de un solo rostro, ¿no? En cambio, en Bernabé está el pasaje del héroe, ¿no? Del héroe épico al héroe trágico, ¿no? Del militar que es ejemplar a observar cómo esa ejemplaridad
contiene en sí misma un exceso que lo lleva a la caída del héroe, ¿no? Bien en términos de Sófocles, digamos, del Edipo Rey, que se para y dice yo voy a encontrar al culpable y no sabe que el culpable es él, ¿no? Bueno, había otros muchos puntos, pero creo que eso más o menos ilustró la lectura que yo quería hacer. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Quiero celebrar este congreso porque creo que es la mejor forma de homenaje a un narrador, que además era un narrador reflexivo, apasionado por las ideas, ¿no? Y por la historia, y que además creía que la obra de arte terminaba en el encuentro con el lector. Y bueno, esto es como una gran lectura que iniciamos, que se inició hoy. Bueno, 1988 fue un año crucial de la postdictadura, signado, ¿verdad?, por el debate de la impunidad, por el voto verde y el voto amarillo, por la derrota del voto verde que quería devolver la justicia, ¿verdad?, al pasado reciente. Y fue también un año, una excelente cosecha, el 88, en materia literaria. Yo fui jurado del Bartolomé Hidalgo y la terna de ese año fueron La balada de Johnny Sosa, de Mario Delgado, La casa de enfrente de Alicia Migdal y Bernabé de Tomás de Matos. Ganó de Matos. Y bueno, y entonces esta intervención, que quiere ser sobre el tiempo, es un poco el tema que me proponía, me encuentra también, refiriendo al tiempo, me encuentra ahí como protagonista un poco, más bien como testigo. Por esos años también yo empezaba la dirección de las páginas literarias de Brecha. Entonces fue un lugar privilegiado para ver el surgimiento de esto. Unos meses antes lo había empezado. Uno de mis primeros gestos fue rescatar, de que estaba ahí medio sucuchado, una entrevista que había hecho Hugo Fontana a Tomás de Matos, que entonces era un escritor más bien oscuro de la camada de Tacuarembó, publicado un poco, unos cuentos por Banda Oriental, alentado por el Bocha Benavides, como todo ese grupo, y no mucho más. Bueno, en esa entrevista lo más notable es que se notó, no ahora en esta relectura, pero sí en las primeras relecturas de ese archivo que empieza a ser lo que fue nuestra vida, es que ya entonces, 1987, planeaba a escribir una novela sobre la historia de Cristo, es decir, lo que fue Las Puertas de la Misericordia, que se publicó en 2004, 15 años después. Pero bueno, lo siguiente que quería hablar es, lo primero, bueno, en literatura, el impacto que fue esa novela en Uruguay, esto como testimonio. En literatura no se sabe nunca, por suerte, dónde va a saltar la liebre, ¿no? Y creo que aquí no lo sabía ni el autor que iba a hacer ese suceso. Tomás llegó a decir que escribió en realidad Bernabé para aflojar la mano. Rosario Peirú dijo con verdad, que además eso aparece, que ya estaba preparando la Fragata de las Máscaras, ya la estaba escribiendo cuando lo publica, y creo que tampoco sus editores, que cautamente Banda Oriental lo pensaba publicar en la colección Lectores, y recién después pasó a ser una edición para librerías. El primer año ya vendió 12.000 ejemplares. No era un bestseller fabricado, pero así como nadie sabe, era sorpresa, también es porque ese reconocimiento, esa unión que se dio con las expectativas inconscientes, como lectores no sabemos, decía Henrik Boll, qué es lo que nos interesa, pero lo reconocemos. Entonces se dio ese gran impacto. Ahora bien, yo me hice cargo entonces de esas literarias y lo que decía es que, bueno, vino el adelanto. El adelanto, recuerdo que Raviolo me lo dio precisamente, ellos me dio la novela entera, pero me habían elegido el episodio que ya está un poco conformando ese reconocimiento, ¿verdad?, del discurso de la novela con lo que se estaba viviendo. Habían elegido el episodio de Gaviano, que es un personaje que lo mandan matar unos cachorritos, o sea que el tema de
yo le pedí que lo cambiase y así salió en el adelanto que se hizo. Había leído toda la novela y me pareció, porque todavía teníamos fe en que la prensa tenía que conquistar lectores, tenía que convencer, y era un poco proselitista, como sin mucho orgullo voy a demostrar trayendo un documento de época. Entonces le pedí, y lo que se publicó fue una versión de la muerte de Bernabé, es un episodio breve, magnífico en su brevedad. Pero el copete, que es lo que les iba a leer, que me avergüenza un poco, señala una de las cosas que estaba marcando también la edición de ese libro, que era un doble origen. El origen de un novelista, porque fue su primera novela. Entonces, de un novelista como pocos han habido tan ambiciosos, ¿verdad? Y de tan largo aliento. Cambió un poco la visión la visión plástica de nuestras bibliotecas, ¿verdad? Donde está Tomás de Matos empiezan a crecer y a leudar lo que eran las pequeñas ediciones de época. Bueno, el copete decía así: hay una nueva corriente narrativa entre nosotros, o sea que no se sabía qué era esto y sin embargo se apostaba. Hasta hoy se trata de una corriente clandestina. Sabemos que Amílcar Leis está terminando una novela sobre la vida de un cura minuano del siglo XIX, que Mario Delgado proyecta otra sobre el sitio Paysandú, que Hugo Fontana tiene cuentos inéditos sobre Artigas y acaricia la idea de una novela sobre el protector. Hemos leído esta novela Bernabé de Tomás de Matos, que para el 1 de diciembre Editorial Banda Oriental sacará en su colección Lectores. Será la primera en romper el fuego y marcará seguramente el inicio de una beta narrativa que busque en nuestra historia seguramente, la posibilidad de reinterpretación novelesca de nuestra identidad. Vergonzoso. No sé cómo Hugo Alfaro permitía esas cosas, pero la magnanimidad es un rasgo del semanario Brecha hasta el día de hoy y confieso que da cuenta tanto de sus peores cosas como de las mejores, esa libertad. Bueno, digo, eso que se anunciaba así, entonces, de todos esos proyectos, el único que se cumplió, además del Bernabé que ya estaba escrito, es el de Mario, pero en 2002. O sea que fue, bueno, ¿cuántos años? Del 87 al 2002. Unos cuantos años, una excelente novela que pude también comentar. Y los otros no. Y sin embargo, era verdad que se iniciaba allí una era, ¿verdad? Unas novelas históricas que pronto llegarían y que, habiendo sido naturalmente una de las vertientes naturales de la literatura latinoamericana, el Uruguay casi no había existido. Hay alguna excepción, bueno, algunos mencionan, pero realmente es como dijo Rosario Peirú, es una refundación. Después de la fundación primera nacional, la de Acevedo Díaz, es una verdadera refundación en que luego conoció, bueno, otros nombres, además del de Mario, Maluco de Polvachino, Mercedes Rein, y en ese momento Hugo Berbejillo. Es decir, fue como un grupo que encontró además un público y fue además una cosa que luego se ha continuado en las novelas de la propia Elena Corbellini, de Marcia Collazo, que están en este congreso, de Ana Ribeiro, una historiadora cuando escribe ficción. Y Elena Romiti con El abanico también. Bueno, entonces esa doble fundación por un lado. 3, bueno, he sabido que provocó una polémica que sobrepasó lo literario, que se produjo en distintos medios de prensa, pero no me voy a referir a ella porque otros, como Hugo, que fue el verdadero contendiente con Washington Lockhart, sí debo confesar un pecado de juventud. Yo me oponía, porque sí se originó en Brecha, con una nota de Washington Lockhart bastante violenta. Yo me oponía a que se publicase, lo cual era un error. Pensaba y sigo pensando que era torpe el argumento, torpe, de una torpeza asombrosa, porque hasta equivocar las opiniones de un personaje con las opiniones del autor, y de un personaje que no es el vocero, sino que es el antivocero del autor. Pero más allá de eso,
bueno, la libertad es libre, gracias a Dios. En mi recuerdo fue Eduardo Galeano que dijo que no, que se publicase. Y o sea que antes de que Bernabé, que llegó a ser comentado en esos años, hablando del impacto, ¿no?, en el Parlamento, antes de eso se discutió en el Consejo de Brecha, que le dio sabiamente vía abierta a esa primera polémica, esa diatriba, ¿no? Bueno, pero yo quería hablar del tiempo. El decurso del tiempo modifica los textos, enseña Borges. Es sabido que esa idea atraviesa toda la obra de Jorge Luis Borges y que dio uno de sus cuentos memorables, como es el Pierre Menard, ¿verdad?, autor del Quijote, donde nos enseña que el mismo fragmento del Quijote repetido, pero después de que pasó toda la historia, se lee de un modo totalmente diferente. Pero no lo quiero tomar de ahí a la idea de Borges, sino de un texto que se recuperó hace muy poco, y lo leí recientemente, un texto de 1985. O sea que es cuando Borges relee, ya en la vejez, por la fecha se ve, relee Recuerdos de provincia de Sarmientos. Entonces cuenta que había leído a Sarmiento en su juventud en un contexto de paz, ajeno a toda violencia, y que por eso le gustaban a él como a sus amigos feroces anécdotas de los mafiosos de Chicago, y él personalmente perseguía con tenacidad, y agrega con tenacidad literaria, aclara, los últimos rostros de los cuchilleros de las orillas. Se sentían tan al reparo de toda violencia que podían anhelarla. El tiempo demostró, dice Borges, que estábamos equivocados. El tiempo que modifica los textos, modifica también a los lectores. Borges, que fue un nostálgico, es un nostálgico en su obra, El Sur, etcétera, de las diversas épicas, se descubre al releer las memorias sarmientinas enemigo de la crueldad o de la estupidez o de, cito, la dirigida y fomentada barbarie, la pedagogía del odio entre hermanos, el régimen embrutecedor de divisas vivas y mueras. Bernabé llegó aparentemente a refundar, como dijimos, la novela histórica, lo que es lo mismo que decir a refundar la épica en la literatura nuestra. En las primeras páginas de la novela, sin embargo, traía una abjuración de Homero, cuando dice, el esplendor de los versos de Homero, la que habla es Josefina Peggy, ¿verdad? El esplendor de los versos de Homero nunca me ha enceguecido. No olvido quiénes eran en realidad los aqueos, bestias depredadoras. Siempre los vi con los ojos de Andrómaca. Yo también, cuando comenté la novela, ya estaba iniciada la polémica porque se había adelantado Washington Lockhart a advertirnos de su peligro de su lectura. El título fue Los ojos de Andrómaca. Creo que fue esa mi manera de responder. No directa, no conversando con el propio Lockhart, sino reivindicando, ¿verdad?, esa otra manera. Pero esa otra manera implica algo que ahora, al revisitar aquel momento, aquellas lecturas, aquella publicación, tiendo a ver que a revisar la posición de Lockhart en este sentido, que Lockhart no se equivocaba por supuesto groseramente, ¿verdad?, al tildar a Tomás de Matos de antiartiguista, etcétera, pero no se equivocaba en sentir que desde una cierta mirada, tal vez la de él, tal vez de la de otra cultura, como decían hoy, de la cultura más confrontativa del 60, la de antes, de una visión maniquea, esa novela era peligrosa, era desaconsejable o era, bueno, en todo caso así. El Bernabé, y Lockhart lo vio la actualidad, porque en una de las diatribas escribe, el Bernabé le hizo el caldo gordo a la amarilla. Eso se está publicando en Montevideo, digo, hay que ver el contexto. Creo que fue el 16 de marzo o de abril el voto, y menos de un mes después es que, bueno, publica este comentario ya en el fragor de la polémica que estaban sosteniendo, sobre todo con Hugo Achúcar. Bueno, entonces creo que había entendido lo que
Tomás era, ¿no?, para esa visión así. Y de alguna manera vio lo que se venía, porque lo que se venía en términos literarios es la Fragata de las Máscaras, que como dijimos ya estaba empezada y que ya anunciaba. Y la Fragata de las Máscaras yo la presenté en el Latus cuando se publicó, y Tomás allí habló con el público y no empezó hablando ni de Melville ni de Benito Sereno, empezó hablando de la foto del Che Guevara muerto y reteniendo un detalle de esa foto que es como un milico que sostiene o queda la mano contra el pelo y dice, y estaba ahí como tomándole el pulso al mito, como si tuviese ese gesto, ¿verdad?, de estar con la mano, fuese eso. Porque esa fue la novela, sí, digamos, fue una alegoría sobre la revolución, que se hizo, bueno, todos saben, agrandando de una manera imponente un relato corto de Melville, ¿no? Y en esa traslación fue que se fue a hablar del mito de la revolución. Esa era su novela deliberada sobre el pasado reciente. Esas historias, decía, respecto de eso, Tomás dice, hay en los problemas de los hombres una zona irreductible al tiempo que es justo la de las historias que merecen ser contadas. Entonces, las historias que merecen ser contadas, vamos a referirnos a dos, son esas que precisamente tienen esa contradicción con el tiempo. Son historias o como esa o como la de la encarnación, el misterio de la encarnación, la historia de Cristo, la historia de la Puerta de la Misericordia. Trascienden el tiempo, coinciden con una dimensión de lo sagrado entonces. Y son precisamente las que se ven obligadas a ser contadas, sin embargo, en el relato histórico, temporal, en lo que es el relato, que es la medida del tiempo que tienen los humanos, como decía Ricard. María Zambrano, que como Borges pensaba que en la vida humana lo decisivo es el tiempo, escribió un precioso ensayo breve que se titula Apuntes sobre la poesía y el tiempo, donde nos dice que la poesía empezó por ser una poesía religiosa, que se manifiesta con frecuencia en la escena de una puerta por la que se podrá acceder a un mundo perdido, como en el libro de los muertos de Egipto. El idioma entonces era todavía sacro y las palabras actuaban como un conjuro. Ábrete, sésamo. El hombre moderno, escindido de lo sagrado, todo lo mide de acuerdo a su vida. Como explicaba Ricoeur, que además era un autor favorito de Tomás de Matos, ¿no?, Paul Ricoeur, nuestras posibilidades cognitivas tienen la medida de una vida, la medida del hombre. Zambrano advierte que entonces ocurre que cuando el hombre se lanza hacia su historia, cuando inaugura el modo de vivir histórico que conocemos, la poesía lo acompaña. Es el momento en que el lenguaje deja de ser sagrado y pasa a ser lenguaje humano. Es el momento, dice, de la épica y es un momento peligroso. Será entonces memoria, dice Zambrano, para siempre, ¿no?, desde entonces, desde que se perdió esa prehistórica visión religiosa. Memoria mediadora entre esos dos tiempos, el histórico y el de la nostalgia del paraíso perdido. Se dividen las aguas entonces entre la razón y la poesía, esto ya no es cita, Mientras el conocimiento de la razón se dirige al porvenir, la poesía será siempre memoria, aunque invente. Creo reconocer en estas ideas un conflicto de la literatura de Matos que hace a su complejidad y a su ambición. En un ensayo que publica poco después de la salida de la Fragata, se pregunta, ¿qué es la verdad? Eso que mencionaban hoy, ¿no? Es un texto maravilloso que salió en 1997 en el País Cultural. El conflicto está entre la ambición de absoluto y las posibilidades del relato que condena los límites de su temporalidad. Sobre ese conflicto crece la literatura, se hace profunda. La literatura de Tomás, ¿verdad? Estoy hablando ahora precisamente. A ese conflicto responden las complejas estrategias de su literatura. Sí, ya termino. Una literatura que no renuncia a la metafísica y tampoco al mundo. Tomás reivindica allí la referencialidad de los textos literarios. Él, que hace una literatura tan de la literatura,
pero reivindica expresamente lo que Eduard Said decía, el mundo, ¿no? Entonces invoca a Aristóteles y a Auerbach para hablar de la mímesis, para decir con una imagen provocadora que todavía se puede meter la mano en el costado de su cuerpo y sigue partiéndonos el pan. Digo provocadora porque está invocando lo más absoluto y lo más religioso cuando está diciendo que se habla del mundo. Defiende una versión racional de la verdad y la fe. Denuncia que arrumbamos la verdad y erigimos la libertad en el valor supremo, pero rechaza también la defensa de la verdad que se asume con un fundamento autoritarista, sea religioso o celular. Es decir, defiende la serena, rigurosa, incesante búsqueda de la verdad, a la vez esquiva y accesible, que teme sea una actitud todavía en repliegue. De Matos fue un nieto del escritor comprometido, pero no quiere ni puede asumir su herencia, porque escribe después de la derrota y también porque pertenece a la era del lector. Él diseña su literatura, esa literatura, y creo que esta opción es lo que diseña su literatura, que es una literatura litigada, versionada, mediada por distintos narradores, por distintos tiempos, lo que ya se dijo, ¿no? Pero me parece importante que eso es una estrategia para llegar igual a decir lo absoluto, como decíamos, ¿no? Y creo que también me parece importante, y porque escribe en la era del lector, ¿no? Y aquí yo creo que nos hemos acostumbrado los uruguayos, tanto nos enseñó de nosotros mismos a verlo siempre a Tomás en una dentro de una tradición nacional casi puramente. Y estaría bueno aprovechar, ¿no?, estos momentos de lectura más sosegada para verlo más en perspectiva y ver, por ejemplo, me parece que es evidente que los contactos que puede tener con un autor que también es un gran lector, como Ricardo Piglia, ¿verdad?, el argentino, y con una novela, Respiración Artificial, que también se va al pasado, pero que está dedicada a 3 desaparecidos, por ejemplo, para poder hablar y que también hace todo el hincapié en las mediaciones, en la lectura, en la historia, para decir lo que tiene que decir. Bueno, y que nosotros además leímos un poco desfasados, precisamente en la segunda edición, que creo que fue en el año 88 o por ahí. Bueno, y para terminar, sí, el título de esta ponencia, yo creo que yo no lo puse, porque yo estaba un poco inalcanzable cuando se armó el Congreso, pero la tengo que agradecer, porque es muy buena, porque creo que lo que quería traer tiene que ver con eso, ¿no? La conciencia del escritor, dentro de los, ¿verdad?, de las categorías en novela histórica o algo así, lo fuerte que es la conciencia que tenía. Saber eso, que su desafío artístico no estriba, así lo dijo, en persuadir, sino tan solo en cuestionar, en soñando. Y sobre su arte, que lo que escribe puede ser la mímesis, pero yo no la del impávido espejo en el camino, sino lo que ve. Y ahí cierro con una imagen que pertenece a Tomás de Matos y que daría para empezar a hablar de sus estrategias narrativas y de su literatura, pero que también es tan bella que sirve para terminar esta intervención. Quien se asoma al brocal de un aljibe y ve las desvaídas luces de la memoria que dibujan inestables constelaciones en la opacidad del olvido. Gracias. Bueno, quería agradecer la invitación. En realidad, más que una invitación, fue una especie de torcedura del brazo. No quería participar, no me sentía, no estaba en el mood, en el humor. Pero bueno, agradezco de todos modos, después de haber escuchado todo lo que escuché. Muchas de las cosas que voy a decir resuenan con lo que se dijo en el panel inicial, con lo que me imagino que debe haber dicho Luis Roninger, a quien he leído esta mañana, y lo que deben de haber dicho Gabriela y todos los que hablaron esta mañana. Y acá termina la introducción. Yo no creo que, no tengo la documentación, no creo que Tomás haya sido un jesuita o educado por jesuitas, pero creo que el moto, el eslogan de los jesuitas
ilustra lo que para mí es Tomás. Es ut serviam, para servir al otro, ¿no? Para servir. Y creo que Tomás era un hombre para servir al otro. Y en ese sentido, no es un raro. Digo, no es un raro porque el primer Tomás era un jovencito que Ángel Rama incluyó en los 100 años de Raros, ¿no? Cuando todavía no era este que vino después, del que hoy conmemoramos el 30 aniversario. No era un raro porque Tomás era excepcional. Era excepcional como persona, era excepcional como escritor, era excepcional como un hombre que nos deleitaba pero nos hacía pensar. Bueno, yo no tenía idea de que el título era Tras la historia desvencijada, construir un país entre todos, que es el título del panel, pero me gusta lo de construir un país entre todos. Eso por un lado. Me pidieron que hablara, que no escribiera, pero cuando empecé a tomar notas para hablar, terminé escribiendo y lo que voy a hacer yo, lamento, ellas estuvieron brillantes, hablando, todo el mundo habla, yo tengo que leer. Sin partitura no funciona. Mis palabras se llaman de ayer a hoy, cómo leer el pasado. Ayer, el 16 de abril de 1989, y muchas cosas que voy a decir ya las saben, pero perdonen. El 16 de abril de 1989 se realiza el referéndum sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La Comisión en favor de la derogación de la ley, o Comisión por el Voto Verde, comenzó a funcionar el 5 de enero de 1987, prácticamente de inmediato a su aprobación, que había sido el 28 de diciembre de 1986. La novela de Bernabé Bernabé se publica en diciembre de 1988. Sin embargo, el clima y las movilizaciones en contra de la ley venían desde el momento en que comenzó a discutirse en el Parlamento. Creo que incluso venían desde antes, como voy a decir o señalar en unos minutos. Se ha debatido y se debate todavía sobre la relación entre la escritura de esta novela y el momento histórico en que fue escrita y publicada. Hay y ha habido diferentes posiciones. De todos modos, vale la pena recordar lo que el propio Tomás declaraba a Montevideo Portal el 22 de diciembre de 2009. Todavía no había publicado la revisión, si no me equivoco. No, sí, ya la había publicado. Eso lo voy a decir después. En el 2009, a 20 años de la publicación de su novela, decía: fue una novela hija de su tiempo, escrita con las llagas de 1988. Según recuerda el escritor, fue como si todos los uruguayos hubiéramos estado expuestos a un viento ácido y compartiéramos la misma llaga, para enfatizar que luego que se trata de una obra sobre el tema de los derechos humanos. En opinión del autor, la novela posee un primer atractivo histórico que consiste en el abordaje de los hechos de Salsipuede, Yacaré, Cururú y toda la trayectoria de Bernabé Rivera. En segundo término explica, trato de ir a un punto clave, el hecho de cómo los hombres podemos comer atrocidades sin darnos cuenta. Y acá yo encuentro al cristiano, la culpa, ¿no? Esta conciencia que a mí me parece muy Tomás. Hija de su tiempo, Llagas de 1988, fue como si todos los uruguayos hubiéramos estado expuestos a un viento ácido y compartiéramos la misma llaga. A declaración de parte, las pruebas son innecesarias. Lo que me interesa no es solamente establecer lo que he reiterado a lo largo de la mayor parte de mi actividad. Me refiero a la necesidad de explicitar el lugar de la enunciación. En esta entrevista, Tomás lo hace con claridad, pero en la propia novela se lo explicita de modo múltiple, con la inserción de su narrativa en la serie histórica de los genocidios, desde el Holocausto judío y la matanza de Salsipuedes hasta el momento de la edición en pleno debate sobre la impunidad de la dictadura. Pero también, y acá es donde yo creo que la discusión venía de antes, se dijo que estaba pensando en las fragatas de las máscaras, pero que yo creo que viene de antes, porque
los problemas de la salida de la democrática, que incluían tanto el pacto del Club Naval como todos los acuerdos y negociaciones de por lo menos 5 años antes de ser publicada la novela, estaban en lo que era el espíritu del tiempo y en la preocupación de intelectuales y militantes, porque también era un militante. El pasado es materia complicada, debatible, obsesión de historiadores y objeto de lucha individual, familiar, social, colectiva. Elijo recordar lo que mi necesidad de sobrevivir me exige, pero también cuento la historia de modo diferente si soy un vencido, no convencido, o si por el contrario soy un vencedor convencido. En este último caso, Walter Benjamin ya lo señaló, los triunfadores se llevan junto con el botín la posibilidad de narrar la historia de acuerdo a sus intereses. Los vencidos, no convencidos, pelean la memoria, revisan el pasado, desentierran los olvidos, los silencios, las mentiras, las distorsiones. Perdón, que me perdone Tabaré, pero sigo fumando. De ayer a hoy no hay una línea única, simple y progresiva, como si se tratara de un ferrocarril recorriendo inexorablemente una ruta prefijada e inamovible. O al menos ya no creemos eso. De ayer a hoy las cosas, la versión de los hechos, la propia interpretación de los llamados hechos o documentos va cambiando. Fredric Jameson llamaba o convocaba o exhortaba a no dejar de historizar. En la publicación del Inconsciente político, la narrativa como un acto simbólico social, abre con un eslogan que dice "Always historicize", siempre hacer historia. Esta obra de Jameson toma como objeto no el texto literario en sí mismo, sino más bien los parámetros, los marcos interpretativos por los cuales se construye la interpretación de la obra literaria. Reitero, a Jameson no le interesa tanto el texto literario en sí mismo como los paradigmas interpretativos con los que el texto es construido. Los paradigmas interpretativos son los que teóricos como Michel Pechet han llamado horizontes ideológicos, desde los cuales se piensa, se lee, se conoce y se interpreta. No puedo leer un texto sino a partir de la cárcel de mis prejuicios o de mis estructuras disciplinarias y de mis horizontes teóricos, lo que, pensando con Jameson, hace que el ayer sea leído desde los horizontes teóricos y afectivos del presente. Mi lectura de ayer, de hace 30 años, no puede, salvo claro que haya quedado preso de los paradigmas del pasado, ser igual a los de hoy. Un hoy en que Tomás de Matos, 12 años después, reescribe Bernabé y lo publica en el 2000 con cambios significativos. La recepción de la novela en el 88 fue disímil y propia de un momento de opiniones encontradas, pero también de una transformación en el campo intelectual y político de Uruguay. En pocos años más se va a venir toda la movida de los 90, con la irrupción con movimientos bajo la lona y toda esta cosa demoledora de los jóvenes. Para 1988, la generación del 45 estaba en un lugar diferente a los que vinieron después. O mejor y más justo sería afirmar que no se trató solo de la generación del 45, ya que esta nunca fue un conjunto homogéneo, sino que estuvo atravesada por diferencias muy fuertes. El Lockhart era parte de la generación del 45. Para 1988 lo que ocurría era que se estaba en pleno proceso no solo de revisar la historia, sino de discutir qué Uruguay se quería. Se trataba de un debate entre quienes querían la restauración, es decir, la vuelta atrás, como si no hubiera ocurrido nada, y los otros muchos que querían o queríamos otro modelo de sociedad, otra narrativa para construir el futuro post-dictadura. De ayer a hoy ha pasado mucha vida, mucha historia, mucho cambio. Hoy no es ayer. Mejor decirlo con don Francisco de Quevedo. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue
y un será y un es cansado, en el hoy y mañana y ayer, junto pañales y mortajas, y he quedado presentes sucesiones de difunto. El tono agónico característico del poeta y de su tiempo no impide mostrar una de las caras con que algunos analistas se instalan en esa tensa relación entre el ayer y el hoy. Por eso el terceto, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue y un será y un es cansado, expresa no solamente el desengaño barroco, sino la lucidez de la transformación que introduce el tiempo, que interesa a mi querida Ana, y la caducidad del quedar atrapado en los legados del pasado que llevan a la congelación, a la muerte. Sí, el debate de ayer fue entre quienes se encerraban en el pasado y quienes se abrían a un presente fugaz, enfrentando un mañana incierto. Ese era el corsé del momento de enunciación de la novela de 1988. No se sabía qué se venía, un cambio o la restauración impune del pasado. Hoy, ¿qué decir 30 años después de la primera versión de Bernabé Bernabé? ¿Cuál es y qué es este hoy que nos congrega? Las revisiones del pasado han continuado e incluso se han profundizado. La agenda de derechos sociales y culturales ha crecido. La revolución tecnológica dice presente y abre otros debates, otras amenazas, otros eventuales beneficios. Sin embargo, se continúa buscando desaparecidos. Y hace 22 años que se marcha el 20 de mayo por verdad y justicia. La pelea por la memoria sigue viva, dividiendo narrativas. La enseñanza del pasado reciente comienza a afirmarse, a pesar de resistencias y cuestionamientos de algunos nostálgicos de la dictadura. Muchos jóvenes preguntan a los adultos si conocieron a liberarse, como refiriéndose a personajes de un tiempo remoto y sin ninguna presencia en sus imaginarios repletos de zombies y mensajes de Instagram. Este hoy continúa con la tarea de recordar el pasado, de construir sitios de memoria que vandalizan algunos nostálgicos de la dictadura, y participando en un campo de batalla sobre las narrativas del pasado decimonónico y del pasado reciente. El escenario no es exclusivo de nuestro Uruguay y reitera el mapa del antiguo Plan Cóndor. Sin embargo, la difusión de dicho plan es posterior a 1988, para cuando la primera edición de Bernabé Bernabé, aunque en algunos círculos se lo venía mencionando desde mucho antes de 1988. Hoy se estudia y se debate el futuro de las learning machines y el campo de batalla de la memoria adquiere otros modos, incluye nuevas generaciones. También es cierto que para una parte importante de la población actual, no me refiero necesariamente a los habitantes de la ciudad letrada o de la ciudad virtual, el pasado no le interesa, urgida por necesidades de asegurar la sobrevivencia económica o por las demandas de un consumo que los consuma. Hoy nos acechan zombies que desde el cómic se preocupan de Artigas. Hoy la desmitificación de los fundamentos de la eventual nación atraen, bastante después de 1988, la acción de artistas y minorías con agendas de derechos que en el ayer no tenían la preponderancia de hoy en día. Esto, a pesar de Josefina Peguí, de la preocupación con minorías indígenas y étnicas que sí ocuparían varias propuestas de Tomás de Matos. Bernabé Bernabé está fechado y datado, ingresó en el canon y es un hito que merece conmemoraciones como la del presente coloquio. Termino con la última parte, que es cómo leer el pasado. ¿Cómo leer el pasado? Carlo Ginzburg, en un ensayo titulado Microhistoria, 2 o 3 cosas que sé de ella, afirma: creo haber oído hablar por primera vez de microhistoria a Giovanni Levi en 1977. El historiador italiano, considera la obra de múltiples europeos, Le Goff, entre muchos otros, que a la luz de los movimientos postcoloniales de África y de la renovación del interés en la obra de Brodel, muestran un creciente desarrollo en la llamada microhistoria, como una reacción a los modelos tradicionales de realizar el trabajo historiográfico. Por otra parte, el llamado giro afectivo en las ciencias sociales, pero también en otras disciplinas, y una fuerte defensa de la transdisciplinariedad de mano de varios teóricos y movimientos, entre los que Foucault, leído por Barran,
es apenas uno de los muchos autores que han tenido influencia. Ginsburg, en su artículo, no se refiere a historiadores latinoamericanos y mucho menos uruguayos. Pero el tema me importa no solo por el nuevo giro de la historiografía europea en el momento de la microhistoria o en el caso del giro afectivo, sino por las transformaciones disciplinarias que ocurrieron en el periodo que va de finales de los 60 al presente, no solamente en la historiografía, sino en los análisis discursivos, literarios y culturales. Me interesa porque uno de los ejes de la polémica cuando surgió Bernabé era si era historia verdadera o no, y era una novela que trabajaba temas y documentos históricos, pero era este debate entre lo que puede hacer alguien que escribe novela y lo que puede hacer alguien que hace historia, y el derecho de uno y el derecho de la otra o del otro. En ese sentido, en 2014, Perry Anderson, refiriéndose a Ginsburg, en un muy lindo texto, a propósito de la publicación de un texto de Ginsburg que se llama El hilo y las huellas, donde recoge el pensamiento de Ginsburg a lo largo de muchos años, dice, en el hilo y las huellas se leen las palabras verdadero, falso y ficticio, y tal es el trío que ha comandado una buena parte de la agenda de los escritos más recientes de Ginsburg. En su mayoría, estas intervenciones se oponen a lo que Ginsburg define como una forma moderna de escepticismo que tiende a erosionar cualquier diferencia significativa entre el hecho y la invención, entre las pretensiones de la historia y las artimañas de la retórica. La cita es mucho más larga, pero ya estoy pasado. Pero me importa este debate que sigue hasta el día de hoy. Me refiero a Ginsburg porque es uno de los historiadores, yo lo llamaría uno de los intelectuales, con particular peso en el escenario teórico, más allá de la celebridad de Agamben, Foucault, Zizek o Rancière, tan de moda hoy, que plantean el desborde disciplinario que hoy es fundamental en relación con el tema de cómo leer el pasado. En particular su preocupación por la relación entre retórica, historia y ficción. Ginsburg ocupa un polo singularmente diferente del de Hayden White. El último plantea una fuerte porosidad en la frontera entre relato histórico y literario. Hoy Mario Delgado hablaba de La bruja, de Michelet. Bueno, ahí Hayden White precisamente analiza la bruja de Michelet y cómo allí el relato histórico y el discurso historiográfico son los mismos. Ginsburg pelea con esto. En el caso de Ginsburg, no se llega a esos extremos, aunque se analicen las relaciones entre prueba, documento, retórica y ficción. Así las cosas. O al menos como me enfrento a estos temas cuando pregunto cómo leer el pasado. Historia versus memoria, novela frente al relato historiográfico. Quizás la respuesta más adecuada, como siempre, deba ser ni calvo ni con dos pelucas. A 30 años de Bernabé y los debates del momento, es evidente que los paradigmas teóricos no son los mismos. No lo son los teóricos como no lo son los políticos, los culturales y los sociales. Verónica Garibotto, en Crisis y Reemergencia, el siglo XIX en la ficción contemporánea de Argentina, Chile y Uruguay, planteaba en 2015 las diversas lecturas que Bernabé tuvo en el momento de su publicación y a lo largo de la vida cultural hasta la publicación de la versión del año 2000. En esta revisión se plantea cómo, entre la recepción inicial, las posteriores de 1995, en el libro de Álvaro Rico, compilado por Álvaro Rico, Uruguay, cuentas pendientes, dictadura, memoria y desmemoria, y el prólogo de Tomás de Matos de la segunda versión en el 2000, las interpretaciones cambian. Más aún, Garibotto consigna las variaciones como si tratara de modificaciones inconsistentes, y aun cuando recurre al ejemplo borgiano de Pierre Menard, no toma en cuenta la máxima de Jameson: siempre hay que historizar. Las lecturas cambian, no porque quienes lean sean incoherentes, malos lectores o incluso oportunistas. Las lecturas cambian porque las personas cambian y los contextos de enunciación cambian.
Las palabras cambian, las connotaciones cambian, la recepción cambia. Lo mismo ocurre con las reglas de la construcción del pasado, porque el pasado se construye y se reconstruye incesantemente. Y termino. No solo por aquello de que cada generación surge cargada de descontentos y promesas, al decir de Pedro Enrique Sureña, sino porque los sueños de las naciones cambian, como propusiera Stathis Gurgouris. Cada vez que un relato nacional o colectivo pierde vigencia o sufre un quiebre fundamental, la sociedad vuelve a releerse, como se releyó con Bernabé Bernabé. Vuelve a construir un futuro releyendo su pasado, pero la sociedad no se lee a sí mismo de un modo homogéneo y uniforme. La sociedad da batallas por la interpretación de la historia y de los relatos y representaciones que se lo proponen. Leer hoy Bernabé Bernabé o La fragata de las máscaras o la leyenda patria de San Martín o a quien ustedes quieran incluir en esta línea, va a estar marcado por el presente desde donde se realiza la lectura, por el futuro que se desea o se teme y sobre todo por el pasado que los olvidos y los recuerdos elegidos para armar el relato terminen por crearse como una forma de luchar por los valores, buenos o perversos, conscientes o inconscientes, que define a cada quien. No hay recetas para leer el pasado. Hay formas de construir y construirse a lo largo de la vida, de los años, de los desafíos y de los deseos. Hay eso y sus múltiples variantes, luchando entre la imposición de un relato único y narrativas diversas y contradictorias. Y al final, después que terminé, le agregué unas palabras que casi no entiendo porque están en bolígrafo, que dice: toda lectura es ideológica, sea literaria o historiográfica. ¿Cómo leer el pasado? Todo depende de si pensamos que estaremos frente al abismo o al comienzo de una nueva utopía. Gracias.